Listo, entonces como ya vimos el proceso, ahora vamos a analizar las mediciones comparando la distorsión armónica entre el compresor análogo y el plugin. Podemos ver este es nuestro CAD file. Aquí en nuestra pestaña de distorsión podemos ver que la distorsión es muy baja. Ahí tenemos un THD de 0.00044%, que en realidad pues casi que ni se nota la distorsión. Vamos a primero a revisar la distorsión en el análogo y después al plugin y al final pues revisaremos como la comparación entre la misma medición. Listo, entonces acá tenemos nuestra primera medición de el compresor análogo en bypass. El compresor tiene un botón para prender y apagar, entonces nuestro bypass ahí es solo con el compresor prendido, pero sin comprimir nada de la señal. Aquí es interesante observar que a pesar de que la distorsión sigue siendo muy bajita, ya es considerable, pues comparando con la de la interfaz. Y empezamos a tener picos, por ejemplo, en 126, en 61, cosa que en la tarjeta como tal, pues no estaban excitadas esos armónicos. Ya si nos vamos al 2:1, ya empezamos a ver pues cómo empieza a cambiar esta distorsión y pues el color como tal que empieza a coger cuando prendemos el compresor y empieza a actuar. Entonces vemos que desde 30 empieza a haber un aumento del porcentaje en el TH de 1.31%. Entonces ya eso empieza a ser una diferencia significativa. También podemos darnos cuenta que sube el ruido de piso. Entre más estemos comprimiendo y entre más distorsión armónica hay, sube más también el porcentaje de ruido de piso. Ahora vamos a 4:1, que pues la distorsión sigue subiendo, subió casi que 2 puntos, ahora está en 3.47%, el más alto. Sí, El el ruido del ruido de piso piso en también subió. Ujú, 0.0011. ujú. Y bueno, nos podemos dar cuenta que todos los armónicos llegando a las frecuencias altas, cada vez se vuelven más planos, como llegando a igualarse con el ruido de piso. Entonces, pues ahí Sí, vemos que la distorsión armónica afecta mucho más las frecuencias bajas y medias que las altas. Listo, ahora vamos al 10:1, que prácticamente lo pusimos como un limitador. Y pues aquí ya la distorsión también se va muchísimo, ahora está en 11.3%. Y la misma peculiaridad que dijo Majo, y es que hacia los agudos se van atenuando todas, hacia los altos. También es muy interesante observar que la distorsión entre los distintos armónicos es proporcional a medida que vamos aumentando la compresión del compresor. Ahora vamos a comparar la distorsión que generó la versión plugin del bus compresor. Entonces aquí tenemos el bypass, en el cual vemos que la distorsión es muy mínima comparado con el bypass de nuestro compresor análogo, en donde pasamos por el circuito pero sin comprimir nada. Vemos pues que ya genera un poquito de distorsión, en cambio el plugin pues no genera casi nada de distorsión. Y pues también recordar que el plugin sí es bypass, cosa que no era el análogo. Listo, ya pasamos entonces a las mismas mediciones que hicimos, pero desde el plugin. Entonces empezamos aquí con 2:1 y realmente sigue siendo muy bajita porque para llegar al plugin necesitábamos que llegara un poquito más fuerte. Entonces básicamente lo que pasó en el 2:1 es que no estaba comprimiendo. O sea, sí estaba pasando, pero pues no se alcanza a comprimir y pues esto crece un poquito la distorsión ahora en la parte de los agudos. En esta medición nos podemos dar cuenta, y nos dimos cuenta en la práctica cuando lo estábamos haciendo, que el compresor análogo era mucho más sensible que el plugin, porque esta primera medición en realidad no muestra muchas distorsiones porque no estaba comprimiendo la señal. sí, bueno, pasando al 4:1, igual sigue siendo muy bajita comparada con, aunque haya aumentado entre plugin, comparada con el análogo, sigue siendo muy bajita. Y pues también hay un aumento del noise floor, pero también es muy mínimo. Y aquí en el 10:1 podemos ver que aumentó considerablemente. Empezamos a ver que hay como de distorsión armónica, hay 0.7 y
El noise floor sigue estando muy bajito, tampoco es que haya aumentado mucho. Podemos ver también que empiezan a haber unos valles como en 40 Hz. Ujú. Y aquí podemos ver que casi todos los armónicos estaban como muy cerca entre ellos, en comparación de en el análogo que veíamos que había un poco más de separación. Entonces, comparando lo análogo Sí, versus el plugin, podemos ver que tanto el ruido de piso como la distorsión es mucho más fuerte y mucho más pronunciada en el análogo. Esto también le da mucho color a la señal, y esto también lo podemos ver en el SPL que vamos a ver ahorita. nosotros hicimos unas 4 mediciones más, viendo que pues llegar al plugin era un poco más difícil, entonces tratamos de exagerar un poco los parámetros, pues para ver qué pasaba con esa distorsión. Entonces aquí lo que hicimos fue poner en este caso un ratio de 10:1, también un limitador con un full threshold. Hay una cosa particular y es que el plugin, el threshold iba hasta 15, cosa que en el análogo, en el compresor del B, era hasta 20. Entonces ahí también podemos tener ciertas diferencias. Y acá como empiezan a ver, ya cuando empezamos a hacer llegar y hacer como reventar el compresor, se empiezan a pronunciar otros picos. Por ejemplo, está en el armónico 2 en 45, en la frecuencia de 45, y en el armónico 6 en 40. Igual se sigue subiendo. El TH está en 2.23, que si bien es alto para el plugin, no alcanza a ser la cantidad que se logra en el análogo solo haciendo el 10:1. Exacto. Y si por ejemplo nos vamos a la compresión más fuerte que logramos con el plugin, vamos a ver que la distorsión alcanza a llegar hasta 5.57, viendo la gráfica de PHD, que es Total Harmonic Distortion, que sigue siendo pues muy bajita comparada con la máxima distorsión a la que llegamos con el compresor análogo. Es decir, que para lograr una distorsión equiparable a la del equipo análogo, hay que comprimir mucho más en el plugin de lo que estábamos comprimiendo en el compresor. Ahora podemos hacer una comparativa como entre el bypass del análogo y el del plugin y pues sucesivamente las mediciones que se hicieron. Entonces este fue el análogo y esta es la distorsión que nos genera el plugin en bypass. Es bastante diferente, ya se puede ver que desde un inicio del bypass, entre comillas, del análogo ya empieza a colorearse la cosa. Así nos vamos al 2:1, pues ya empezamos a ver que la distorsión empieza a crecer, siempre es grandecita a comparación de la del plugin, que si ven en la del plugin sigue siendo muy bajita. Entonces ya por último, en esta pestaña de distorsión, queremos recalcar y observar la distorsión máxima que se alcanzó con el compresor análogo, la Total Harmonic Distortion, que en este caso en el compresor como limitador, o sea, con un ratio de 10:1, alcanzamos una distorsión total de 9.65% por ciento de Total Harmonic Distortion, y la máxima distorsión que alcanzamos con el plugin, comprimiendo pues al máximo, fue de 5.57%. Entonces es un valor que es considerablemente pues sí, diferente. Entonces, bueno, ya vamos a pasar a nuestra pestaña de respuesta en frecuencia, en el que pues vamos a analizar cómo varía ese color de compresión desde la respuesta en frecuencia según pues vamos comprimiendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver simultáneamente todas las mediciones gracias al modo de overlays que tiene el RW de el análogo. Bueno, ahora con todos los overlays del análogo, podemos ver que en su respuesta en frecuencia, a medida que aumenta el rango de compresión, su respuesta en frecuencia va aumentando en los altos. Podemos ver que hay un realce
como desde 3000, empieza a haber un realce ya en el más comprimido, y en los bajos también va aumentando como desde, sí, como 3000, y en los bajos ya en el más comprimido va aumentando desde 200, por ahí. Esto se puede ver a que el compresor seguramente es más sensible en este rango de frecuencias. Y si vemos aquí en el del plugin, podemos ver que realmente no es tan exagerada la respuesta en frecuencia a medida que va aumentando el rango de compresión. Sí hay unos pequeños aumentos, pero no son igual que los del análogo. Listo, y ya para concluir, queremos relacionar esto que vemos aquí en las mediciones con los audios que vamos a poner ahorita en un momento, que es el audio de una canción pasando por ambos compresores. Y pues en los audios podemos evidenciar que el color efectivamente sí cambia. Son cambios sutiles porque igual si aplicamos una compresión sutil en ambos audios, pero efectivamente sí los compresores presentan un color diferente, un timbre diferente. Y esto se puede ver precisamente a estas diferencias que vemos, por ejemplo, aquí en el overlays de la compresión análoga. Vemos que efectivamente se concentra un poco más en el rango de 200 a 2K y tal vez no comprime de la misma forma las frecuencias de 10K para arriba. A diferencia pues del compresor digital, el plugin, que comprime de manera pareja en todo el rango de frecuencia audible. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa